y no absorbe la energía de dos fotones, solamente de uno. No. Ok, listo. ¿Sí? Por eso, digamos, por eso el número de fotones te va a dar el número de electrones desprendidos. ¿Sí? Sí, gracias. Si un electrón absorbiera la energía de 5 fotones, entonces ya perdiste la relación. Por cada fotón se va a liberar un electrón. Siempre y cuando se supere la energía umbral. Estamos con eso, ¿no? Bien. Vamos a ver un poquito el tema de los espectros atómicos, ¿sí? Habíamos dicho que el modelo que planteaba Rutherford no explicaba los espectros de línea. ¿Qué son estos espectros? Se denomina espectro la radiación, que puede ser visible o no, que emite o absorbe una sustancia, ¿sí? Y este espectro me va a servir para identificar a la sustancia. Bohr considera la energía cuantizada, ¿sí? Entonces él analiza que la luz emitida o absorbida por un átomo aparece en el espectro como una línea, ¿sí? Recordemos que Rutherford no indicaba exactamente, no definía mucho qué sucedía con los electrones, ¿sí? Él decía que giraban alrededor en órbita, ¿sí? Pero a partir de considerar la energía cuantizada, Bohr puede explicar esta luz emitida o absorbida que se ve en los espectros, ¿sí? Porque se ven como estas líneas y esas líneas nos van a indicar la absorción o la emisión de energía, ¿sí? El espectro, en realidad podemos hablar de espectros de absorción o de emisión. Sí, pero es que se me rompió la cámara. Les pido por favor que silencien, chicos. Es como de mitad, viste, que no te grabe. La planeo. Ahí estamos. Las líneas espectrales nos sirven para identificar, ¿sí? A los distintos compuestos, ¿sí? Porque estas líneas espectrales son como huellas dactilares para cada elemento, ¿sí? No importa que esté mezclado o no con otra cosa. Entonces, digamos, con otras sustancias. Entonces, estos espectros nos van a permitir identificar de alguna manera, ¿sí? La composición química que tenemos. ¿Cuál es la teoría, digamos, atómica que va a plantear Bohr? Bueno, Bohr va a desarrollar un modelo considerando el modelo planteado por Rutherford, ¿sí? No es que lo descarta totalmente, considera ese modelo, pero también considera la teoría cuántica de la radiación por Planck y toda la interpretación del efecto fotoeléctrico que hizo Einstein, ¿sí? Y lo que él va a explicar es el espectro de emisión del átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Cuál es el planteo? ¿Sí? ¿Cuál es el planteo de Bohr? Que el átomo de hidrógeno tiene ciertos estados permitidos, ¿sí? Él va a enfocarse, digamos, en qué pasaba con los electrones. Entonces él decía que el átomo de hidrógeno, y estudió el átomo de hidrógeno, y planteaba que tiene algunos estados permitidos de energía, ¿sí? En donde el electrón se mueve en una órbita circular, ¿sí? Y que el átomo no va a emitir energía cuando está como en un estado estacionario, ¿sí? Y que solo van a ser posibles ciertas órbitas que el electrón tiene como permitidos y que son múltiplos enteros. Este átomo puede cambiar, puede salir de este estado estacionario cuando el electrón se cambie de órbita. ¿Se entiende esto? Y ahí vamos a empezar a analizar qué es esto del espectro que a lo mejor todavía no se entiende, ¿sí? Él considera que en el átomo los electrones están en una cierta órbita y que cuando estos electrones, ¿sí? Y que eso sería un estado estacionario, pero este estado estacionario puede cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el electrón puede absorber o liberar paquetes de energía, porque él tiene en cuenta, digamos, la energía cuantizada, ¿sí? Entonces, el electrón puede absorber o liberar
fotones de energía, paquetes de energía, ¿sí? Y si absorbe o libera paquetes iguales a la diferencia entre una órbita y otra, entonces este electrón va a saltar, ¿sí?, de una órbita a otra. Y ahí ya se pierde el estado estacionario. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, que él también estudió las energías del electrón, no nos vamos a meter tanto con eso. El número cuántico principal está asociado al radio de la órbita. Esto lo vamos a tener en cuenta porque esto después nos va a dar los niveles. Cuando hacemos la configuración electrónica, el número cuántico principal tiene que ver con el nivel energético. Y esto se relaciona con la órbita, pero cuidado que nosotros hoy no lo conocemos como órbita, ¿sí? Pero se relaciona con eso, ¿sí? Este número cuántico principal me indica de alguna manera el nivel, ¿sí? Cuando el electrón, cuidado que él en este modelo siempre va a hablar de órbitas, y eso va a ser algo que va a cambiar cuando veamos la teoría actual, ¿sí? Bohr plantea que el electrón se encuentra en su estado estacionario, digamos en su estado basal de menor energía, ¿sí?, en la órbita más cercana. Entonces, cuando un átomo está en su estado fundamental o basal, él estudió el átomo de hidrógeno, ese electrón está en el nivel más cercano al núcleo, ¿sí? Y cuando ese electrón absorbe una determinada cantidad de energía, puede saltar a órbitas externas, pero ahí se habla de un estado excitado. ¿Estamos? Entonces, cuando el electrón absorbe energía, se puede ir a órbitas más alejadas y está excitado el átomo. Y cuando ese electrón libera, toda esta absorción o liberación de energía se da por paquetes. Entonces, cuando yo digo que absorbe o libera energía, son fotones, porque son paquetes de energía, ¿sí? Pero cuando el electrón absorbe energía, tiene la energía para alejarse del núcleo y saltar a órbitas más alejadas. Y cuando el electrón libera energía, va a saltar a órbitas más cercanas y va a volver a su estado fundamental o basal. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, bien. Bueno, esto es lo que yo les decía recién, ¿sí? Cuando se absorbe o se libera energía, tienen que ser una determinada energía. ¿Por qué? Bueno, él estudió el átomo de hidrógeno, ¿no? Si el átomo lo tenemos en el nivel 1, perdón, el electrón del átomo lo tenemos en el nivel 1, para que salte tiene que absorber exactamente la energía necesaria para llegar al nivel 2. De nuevo, por eso estamos hablando de energías cuantizadas, ¿sí? Energías intermedias no sirven. Tiene que absorber exactamente la cantidad necesaria para saltar al nivel 2. Y cuando retorna a su estado fundamental, me va a liberar la energía exacta correspondiente a la diferencia de energía entre estos dos niveles, ¿sí? Bueno, en realidad esto es lo mismo que yo les comentaba recién, ¿sí? El espectro de emisión, ¿sí?, del hidrógeno abarca distintas longitudes de onda. Entonces se estudiaron distintas series, ¿sí? Estas son distintas series de transición, ¿sí? Entonces aparece la serie de Lyman, de Balmer y de Paschen. No nos vamos a meter en detalles con esto, ¿sí? ¿A qué hace referencia esta serie de emisión? Bueno, en realidad, primero, los nombres llevan el nombre de sus descubridores, ¿sí? ¿A qué hace referencia la serie de Lyman? Digamos, a toda esta radiación, ¿sí? A cuando los electrones desde cualquier nivel llegan hasta el N1. Entonces ahí lo que vemos es la serie de Lyman, ¿sí? Cuando bueno, en realidad él estudió el átomo de hidrógeno que tiene un electrón. Entonces, cuando el electrón que está, digamos,
si el átomo está excitado y el electrón se encuentra en cualquier nivel superior y ese electrón retorna hasta el N1, ahí lo que se ve es justamente la serie de Lyman. Si el electrón que está en cualquier nivel retorna hasta el nivel 2, se encuentra otra serie. Si retorna hasta el nivel 3, se encuentra otra serie. Entonces, esas emisiones son las que se ven en el espectro, ¿sí? Pero solamente como para que entiendan a qué se refiere esto del espectro, pero no nos vamos a meter en detalle con esto, ¿sí? Sí es importante que tengan en cuenta, primero, cuál es el cambio del modelo de Bohr con el de Rutherford. Bohr considera órbitas, bueno, en realidad Rutherford menciona órbitas, pero no aclara mucho más. Mientras que Bohr estudió todas las transiciones electrónicas entre las distintas órbitas, entre los distintos niveles energéticos. Por eso él estudió el átomo de hidrógeno y veía qué pasaba con las transiciones electrónicas y que para estas transiciones se necesita que el electrón absorba o libere paquetes de energía. Eso sería lo más importante, ¿sí? Perdón. ¿Cuáles son las limitaciones? El espectro de Bohr, el modelo de Bohr, pudo explicar de manera satisfactoria solamente cuando hablamos de especies que tienen un solo electrón. Él estudió otras especies, pero ya empezaba a tener ciertas limitaciones. Entonces, él estudió estas transiciones electrónicas, pero se pueden explicar solamente cuando en el átomo hay un solo electrón, ¿sí? Ya vamos a ver que, digamos, por qué no funcionaba para otro tipo de átomos, fundamentalmente porque en realidad los electrones no viajan en órbitas fijas, y eso es lo que va a plantear la mecánica cuántica. Bohr planteaba una órbita en donde era un camino, digamos, un sector fijo. Entonces él decía que el electrón saltaba de la órbita 1 a la 2, ¿sí? Y en realidad no hay órbita fija, sino que nos vamos a encontrar con orbitales, que eso es algo que no plantea la teoría de Bohr. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Puede repetir, por favor, profe, lo que acaba de decir? Sí, ahí lo repito. Bohr estudió con éxito aquellas especies, por eso él estudió el átomo de hidrógeno y otras especies, ¿sí? Pero que tienen un electrón. Cuando él quiso estudiar otras especies que tenían más de un electrón, no cerraba el modelo que él planteaba, no se podían explicar las transiciones. ¿Qué es lo que ocurre? Que no lo dije recién. Por un lado, cuando tenemos más electrones, empiezan a aparecer fuerzas de repulsión. Entonces ya no es tan fácil estudiar estas transiciones energéticas. Y por otro lado, que es la razón fundamental del fallo del modelo de Bohr, es que los electrones no viajan en órbitas fijas. Él planteaba órbitas. Entonces él decía que saltaban de una órbita a otra. Y en realidad la teoría actual de la mecánica cuántica explica que no hay órbitas definidas, sino que va a haber orbitales, que lo vamos a definir un poquito más adelante, ¿sí? Ese sería el motivo fundamental o las limitaciones que tuvo este modelo. Primero, que explica con éxito las transiciones electrónicas cuando el átomo tiene un solo electrón. Cuando hay más electrones, ya aparecen fuerzas de repulsión y ya no se pueden explicar esas transiciones. Y otra de las cuestiones fundamentales es que Bohr consideraba órbitas. Son órbitas fijas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, me parece, esperen que voy a dejar de grabar. Me parece que hasta acá ya vimos como mucho, ¿sí? Y acá lo que nos quedaría continuar es ver el modelo mecánico cuántico, que es el probabilístico, es el actual. Vamos a ver algunas cuestiones y a partir de ahí vamos a estudiar nosotros los números cuánticos, vamos a ver las configuraciones electrónicas y vamos a estudiar las características de este modelo, ¿sí? Pero me parece que hasta acá estamos bien porque vimos bastante, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta?